Diga, hermanos, en esta tarde, pues yo les voy a pedir, hermanos, en esta hora que podamos hacer una breve oración, podamos dar inicio al consejo de la palabra en esta noche. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, derrama de tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora que seamos instruidos a través de tu palabra. Padre, te pido, Dios, que tú, Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre nosotros para poder hablar conforme a tu palabra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu amada iglesia, Padre, sea bendecida, sea edificada. Padre, que tú hables a cada corazón en el nombre de Jesús y haya cambios para bendición, cambios, Dios, para que haya un mayor conocimiento. Y Señor, te pido, Dios, que tú derrames de tu gloria a cada una de las personas que están escuchando, Padre, este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos porque hoy estamos dispuestos a recibir de ti, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Amén. Miren, hermanos, pues vamos a abrir la Biblia allí en Isaías 59, versículo 2, dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito, hermanos, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, sé que hemos hablado acerca de esto, pero quiero decirles, hermano, que yo en esta tarde quiero que podamos ver esta línea divisoria que hay entre Dios entre el hombre y Dios. Entonces, hermano, pues dice aquí la palabra es muy clara, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Entonces, hermanos, sabemos que el pecado, la iniquidad, la maldad es lo que hace una división entre Dios y el hombre. De antemano nosotros nos damos cuenta que es algo muy claro según la palabra de Dios. Para que nosotros podamos tener un acceso directo a Dios, necesitamos ir directamente a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ir al Padre. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros vamos a su Hijo, a Jesucristo, nosotros entendemos que tiene que haber un arrepentimiento, un perdón. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo va a haber un perdón de pecados, va a haber un cambio. Entonces nosotros vamos a quitar esa línea divisoria que hay para que el hombre se pueda acercar a Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, pues es específicamente revisar nuestra vida y pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades y por todas nuestras maldades. Cuando encontramos la palabra iniquidad en la Biblia, pues encontramos que específicamente es maldad, ¿sí? Y yo quiero decirles, hermanos, que esto nos separa de Dios y es el pecado. Por eso lo tenemos que quitar. La razón principal, hermano, por la que tantas personas están en el pecado es porque muchos se les hace muy difícil reconocer sus faltas. Es decir, muchos más fácil echan la culpa a otros. Y eso es lo que sucede, hermanos. La mayoría no les gusta reconocer, no les gusta sentirse que están mal. Entonces, eso es parte de un problema con el hombre. Necesita el hombre reconocer. Y algo muy importante, hermano. Cada uno de nosotros, hermano, sabemos o nosotros tomamos la decisión de lo que hacemos. Nosotros, en cada momento, hermano, nosotros tomamos la decisión. Nadie nos obliga a pecar, pero sí quiero decirle que nosotros tenemos la decisión. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermano,
toda la situación que viene para el hombre, ¿sí? Sabemos que podemos, en pocas palabras, podemos decir, no lo hago. Pero nosotros tenemos la decisión, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, es una decisión. Y yo sé que hablaba en la semana con un hermano y hablábamos, hermano, que pues precisamente hay muchas situaciones en las cuales la persona se encuentra, ¿sí?, atada a los vicios. Estamos hablando específicamente de vicios, hermanos, aquí en este momento. Ahorita estamos poniendo de ejemplo los vicios. Sabemos que la gente está atada por una situación, pero en la gran mayoría, hermano, es una decisión. Y yo quiero decirle, algunos han venido y han dicho, pastor, pues es que la situación es que no puedo. Y hemos estado orando, hemos estado hablando con ellos, y yo les he dicho, mañana, que se llegue otra vez el momento de la tentación, usted tiene que decir, no, lo hago. Y aquí dice la palabra de Dios, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, esto lo sabemos. Y recordamos también en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo ahí, dice la palabra de Dios, que Dios puso el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Y nosotros nos damos cuenta, hermano, que fue lo más difícil que Jesucristo experimentó, ¿sí? Y por eso Jesucristo pudo expresar, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Hay una línea divisoria, hermano. Entonces, yo, hermano, le quiero mostrar aquí a través de la palabra que toda persona tiene que dejar esa vida pasada. O toda persona, para tener un acceso con Dios, tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Entonces, quiero decirle, hermano, que es un misterio, podemos decir, para algunos, e incluso algunos dicen, es que no puedo entenderlo, porque no puedo con esto, y no puedo con esta situación, y me es difícil. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, es una costumbre, es una enseñanza, es algo que han vivido ellos, obviamente sin Dios, y también podemos decirlo como lo dice la palabra, sin Dios y sin esperanza. Entonces, quiero decirle que sabemos que el pecado pues es una transgresión, y también podemos decirlo que no solamente es una transgresión, también es una falta de acción. Dice ahí en Santiago 4:17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. O yo quiero decirle, hermano, hay personas que pecan, ¿sí? Y saben, de antemano nosotros sabemos que desde que nacemos con el deseo de hacer lo malo. Entonces, indirectamente nosotros, o directamente nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios ha puesto en nosotros también una conciencia en la cual nosotros sabemos que estamos actuando mal. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Es por eso que estamos enseñándoles acerca de los diferentes pecados que afectan la vida del cristiano, la vida de la persona, y que están creando situaciones difíciles en la vida del ser humano, ¿sí? Y quiero decirle, vamos a ver, por así decirlo, el pecado reaccionario. Esta es la acción donde la persona peca por instinto, reacciona de una manera por pecado, hermano, ¿sí? Por una costumbre, por una enseñanza, por algo que ha aprendido durante toda su vida,
Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 18. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 18, versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Sí? Fue una reacción, ¿sí?, de Pedro. O sea, hermano, quiero decirle, esto fue lo que sucedió la noche que Jesucristo iba a ser arrestado. Y obviamente la reacción de Pedro, hermano, nosotros entendemos que la reacción de Pedro fue defender a Jesucristo. O sea, lo que Pedro trató de hacer es que no se llevaran a nuestro Señor Jesucristo. Y sacó la espada y cortó la oreja de este hombre. Nosotros sabemos en lo que Jesús les enseñaba a todos ellos, no era una manera de actuar. Algunos pueden decir, bueno, pero no fue nada malo, porque él lo único que hizo fue, no quería que se llevaran a Jesucristo, pero no eran las enseñanzas de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermano, es una reacción, porque nosotros conocemos la vida de Pedro, nosotros sabemos cómo era su actuar de Pedro, ¿sí? Y nosotros sabemos que era impulsivo, que era una persona arrebatada, que era una persona de un carácter fuerte. Entonces, nosotros nos damos cuenta que lo único que quiso hacer era, pues obvio, que no se llevaran a nuestro Señor Jesucristo. Pero es un pecado, ¿qué, hermano? Reaccionario. ¿Por qué? Porque Jesucristo no le dio estas enseñanzas. Ni tampoco Jesucristo le pidió que lo defendiera. Bueno, pero fue una reacción por todo lo que era, toda la vida. Entonces aquí entendemos, hermano, lo que leímos en Isaías. El pecado, la iniquidad, la maldad, hace una división entre Dios y el hombre. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas. Y esto es lo que sucedió con Pedro. Reaccionó, podemos decirlo, por un instinto, hermano. ¿Sí? Por una reacción de defender, una reacción. ¿Y a cuántos de nosotros nos hemos topado con estas situaciones difíciles y hemos reaccionado y después nos damos cuenta y decimos, es por mi carácter, es por mi manera de ser, es por mis situaciones? Nos damos cuenta que cometemos pecados por reacción, por las costumbres que hemos traído arrastrando durante mucho tiempo, hermano. Entonces, yo quiero decirle que esto sabemos que era lo opuesto a lo que el Señor enseñaba. No se lo enseñó a Pedro. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a lo que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto era lo que Jesucristo enseñaba. Esto era lo que Jesucristo le enseñó a Pedro. Pero fue una reacción, hermano. Tenemos que entender esa parte de la manera en que Pedro reaccionó, ¿sí? Y así que podemos decir que Pedro tenía un buen conocimiento, pero